Un cordial saludo y bienvenidos a nuestra masterclass de psicohomeopatía. En el encuentro pasado tuvimos la oportunidad de adentrarnos en la temática estructural relacionada con el sistema nervioso. Estábamos hablando de las estructuras donde se dan los procesos neurales, tanto aquellos que son de la esfera sensorial como aquellos cuales son de la esfera mental, es decir, aquellos procesos estudiados en lo somático, en lo estructural por la neurología, y aquellos estudiados en lo mental por la psiquiatría y la psicología. Adentrándonos un poco más para conocer sobre este vasto compendio de lo que es la salud mental y en particular desde el enfoque de la psicohomeopatía, de poder identificar la indicación de ciertos medicamentos o del proceso de la terapéutica, como lo respecta el proceso de la materia médica homeopática. Vamos a hablar el día de hoy de algunas consideraciones relacionadas con ciertas teorías que van abriendo y disponiendo nuestra capacidad de entender la funcionalidad e indicación de los procesos que tienen lugar en la homeopatía como herramienta terapéutica de abordaje para ciertas alteraciones de tipo anímico. El día de hoy vamos a iniciar hablando acerca de una consideración muy antigua. Estamos hablando de la teoría de los cuatro temperamentos, la cual es una antigua forma propuesta por Hipócrates y Galeno para categorizar la personalidad, y esto pues se remonta a la época de estos dos grandes médicos antiguos, ¿sí? Cada uno de estos temperamentos de los cuales nos habla Hipócrates y Galeno están asociados con un humor corporal específico. Estos temperamentos son el colérico, el melancólico, el flemático y el sanguíneo. Cada uno de ellos cuenta con una serie de características, como lo podemos ver en pantalla, que comprenden una forma de fortaleza y a su misma vez una forma de debilidad. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve para entender varios aspectos. El primero, que no todas las personas son iguales, pero que sí hay muchas cosas en común que vamos a encontrar en diferentes personas. ¿Esto qué nos permite vislumbrar? Lo mismo que sucede con el proceso de la terapéutica homeopática, que nos vamos a encontrar con que no hay dos personas iguales, pero sí hay personas que comparten ciertos rasgos. Estos rasgos pues van a ser determinantes para poder considerar cómo actúan, cómo se desenvuelven y cómo son realmente estas personas. Esto, cuando encontramos definiciones de estas características, de estas variables, de estos rasgos, en lo que expresan debilidad y fortaleza, podemos identificar cuándo están en un estado mejor equilibrado o en su defecto mayormente desequilibrado, para poder generar una selección en relación al remedio. El día de hoy vamos a explorar diferentes teorías, vamos a ver la relación entre esta propuesta hipocrática y lo que nos habla el doctor Christian Frederick Samuel Hahnemann a través de los miasmas homeopáticos, y vamos a también relacionarlo con algunas teorías alternativas y aquellas que son contextuales. ¿A qué me refiero con contextuales? A aquellas que a este momento, a esta fecha, son consideradas las más apropiadas, las más pertinentes y las más significativas, porque tienen y cuentan con una evidencia científica. Debemos recordar que hay tres conceptos clave cuando hablamos acerca de estas estructuras psíquicas. Y es que
tanto la personalidad, el temperamento y el carácter, que son variables de la mente humana y las cuales hemos escuchado en diferentes ocasiones, tienen ciertos rasgos y ciertos aspectos específicos, porque aunque a veces pensamos que son lo mismo, resulta de que son cosas diferentes. Antes de adentrarnos en los rasgos de los temperamentos propuestos por Hipócrates, vamos a dar un recorderis o una definición de de estas tres variables para que a lo largo de todo lo que vamos a disertar el día de hoy podamos tener una contextualización mucho más apropiada. En primer lugar, hablamos de la personalidad y debemos entender la personalidad como una estructura psíquica conformada por patrones consistentes de pensamiento, de sentimiento, de comportamiento y que son lo que caracteriza a una persona a lo largo de su vida y en diferentes situaciones. De allí que cuando hablamos acerca de las enfermedades mentales o aquellos denominados trastornos de la personalidad, vamos a tener en cuenta de que los trastornos de la personalidad no tienen una cura. No tienen una cura. ¿Por qué no tienen cura? Porque son patrones consistentes de pensamiento, sentimiento y comportamiento que definen a una persona a lo largo del tiempo de su vida. Esa personalidad va a estar conformada por lo que es el temperamento y por lo que es el carácter. Cuando hablamos de temperamento, nos vamos a referir a las disposiciones biológicas que afectan la respuesta emocional y comportamental de los individuos desde una edad temprana. ¿Qué significa esto? Que los rasgos temperamentales son rasgos heredados, son rasgos biológicamente dispuestos. Es decir, que al ser una parte de lo que conforma el carácter, el temperamento tampoco va a cambiar, porque es algo biológico, es algo heredado. Y la otra variable que define la personalidad, que es el carácter son los aspectos de la personalidad o esas variables o esos rasgos de la personalidad que están influenciados por los factores sociales, por los factores culturales, por los factores ambientales. Es decir, que es el componente social, pero a la misma vez es el componente ético y moral de la persona desarrollado a lo largo del tiempo. Es decir, que cuando hablamos de temperamento hablamos de una funcional, de un aspecto, una disposición biológica. Cuando hablamos de carácter hablamos de una disposición social que conforman la personalidad y que por consiguiente no van a cambiar. Entonces, si hablamos de personalidades homeopáticas, diríamos, entonces el paciente no va a cambiar. Efectivamente, el medicamento no está dispuesto o considerando que el paciente vaya a cambiar lo que es. Eso no se puede, no existe a la fecha un medicamento que logre eso. Es más, en este momento en Colombia se está generando un debate en torno a una circunstancia que es aprobar una ley que evita que en la práctica de la psicología y de la psiquiatría se emplee la búsqueda de terapias o la aplicación de terapias denominadas terapias de conversión. Estas terapias de conversión son prácticas terapéuticas, en la gran mayoría de casos iatrogénicas, es decir, que van en contra de lo dispuesto biológicamente, porque estas terapias de conversión lo que buscan es procurar que las personas con orientaciones homosexuales o orientaciones sexuales diversas, pues dejen de serlo a través del proceso de terapia, sin conocer de que esas disposiciones son disposiciones que no son una condición de enfermedad y por tanto no se pueden tratar con una terapia y son rasgos consistentes con la personalidad, el temperamento y el carácter, la elección personal y por consiguiente no existe un tratamiento para ello.
Entonces, así como las terapias de conversión, existen y han existido múltiples terapias iatrogénicas que han buscado o procurado generar cambios en la personalidad. A la fecha, y lo sabemos desde la tipificación de los 10 trastornos de la personalidad, que no hay tratamiento que pueda curar el trastorno. Hay ayudas terapéuticas para permitirle a la persona identificar, conocer a profundidad su condición y afrontarla de la mejor manera. Esto se da a través de la farmacología y a través del proceso psicoterapéutico. Desde la homeopatía, nosotros tenemos la oportunidad de contribuir en cierta medida a una mejora anímica. Pero para esto, pues es necesario conocer el tema, saber cómo funciona, saber de qué se trata y hasta qué grado, pues tenemos una forma de contribuir, de ayudar, de incidir en este proceso de mejora de la condición de vida. Entonces, habiendo definido personalidad, habiendo definido carácter, habiendo definido temperamento, entonces vamos a hablar de estos rasgos temperamentales propuestos por Hipócrates y perfeccionados por Galeno. ¿Por qué se nos habla acerca de que corresponden a fluidos? Porque, por ejemplo, flemático, flema. El colérico también se llamaba bilioso, entonces era la bilis. Sanguíneo, sangre, ¿sí? Cada uno de estos corresponde a una condición vinculada a un fluido y tiene una serie de características. Entonces, hablemos del colérico. El colérico, relacionado con el humor, con el fluido, la bilis, en especial la bilis amarilla, tiene características de ser personas activas, enérgicas, decididas, ambiciosas, inclusive, en algunos casos, como su nombre lo dice, agresivas. Tienen un innato de líderes, son personas directas, no se desaniman fácilmente y se asume desde la teoría de los elementos que la dominancia de la bilis amarilla en el cuerpo produce esta personalidad colérica. Personas que son propensas a la ira, personas que son de acciones rápidas, prefieren tener el control, tener el liderazgo, son personas visionarias, prácticas, voluntariosas. Pero cuando estas personas están en alguna forma de desequilibrio, pues van a ser personas poco emocionales, frías, impetuosas, rencorosas, sarcásticas, irascibles y crueles. Como les mencionaba, no se busca que por medio de la terapéutica se deje de ser colérico. No, se busca que se genere un equilibrio. En ese equilibrio, pues lo que va a lograrse es potenciar esos rasgos de fortaleza que pueden caracterizar a la persona que tiene alguno de estos rasgos de temperamento y beneficiar su condición y calidad de vida. Ahora bien, el melancólico. El melancólico está relacionado con la bilis negra. Son personas reflexivas, analíticas, más bien introvertidas, con una tendencia a ser perfeccionistas, muy centradas en los detalles, pero que regularmente tienden a ser tristes. Personas muy tristes, muy preocupadas, muy deprimidas. En la teoría propuesta por Hipócrates se habla de que una cantidad excesiva de bilis negra causa un temperamento melancólico y estas personas, cuando se altera este fluido, pues van a ser mayormente propensas a la tristeza, a la introspección, van a valorar a profundidad todo, van a empezar a preguntarse sobre los motivos de su vida, pero empieza a entrar algo muy particular y es que se vuelven personas muy negativas, personas poco sociables, personas muy susceptibles. Y esos rasgos
corresponden y podemos tipificarlos con lo que nos dice el doctor B en relación a una triada particular de lo que es la depresión. La depresión es una percepción negativa del mundo que le rodea, de sí mismo y del futuro. Recordemos que las personas deprimidas son personas que están con su mente, con todo su ser, viviendo en el pasado, por lo que pasó, por lo que no pasó, por lo que pudo ser y no fue, por toda esa melancolía que representa el pasado. Entonces, en este rasgo temperamental, vamos a buscar potenciar los aspectos que son fortaleza, y el melancólico es una persona muy disciplinada, muy trabajadora, muy estratégica, muy analítica, muy inteligente, muy orientada hacia los detalles, como lo mencionábamos, muy perfeccionista. Y esto es muy positivo, es algo muy bueno. Y esto resalta el hecho de que todas las personas tenemos cosas positivas y tenemos cosas negativas, que hay ciertos aspectos que son necesarios trabajarlos cuando nos damos cuenta, y que parte de ese proceso de salud mental está orientado en algo que se llama psicoeducación. Si bien como homeópatas, como terapeutas homeópatas, no vamos a ser ni psicólogos ni vamos a ser psiquiatras, pero sí vamos a ser terapeutas. Y la terapia homeopática tiene un área, que es precisamente en la cual estamos profundizando, en la cual hay un interés por lo que es la salud mental, la salud emocional, esta esfera de lo psíquico. Entonces, como terapeutas, tenemos que ser la puerta de entrada para contribuir a la mejora de la salud mental de las personas. Y cuando lo hacemos, debemos entender de que ese paciente puede que tenga o exprese negatividad en su forma de percibir la vida, la realidad, el futuro, de percibirse a sí mismo, pero esto es solo una percepción. ¿Qué significa esto? Que nosotros basamos nuestra realidad en la forma en la cual la interpretamos. Pensamos erróneamente que la realidad es algo tangible y objetivo en virtud de lo que nosotros creemos. Y desafortunadamente no es así. La realidad es una modulación construida por diferentes variables que está en una constante transformación, y sobre algunas de esas variables, podríamos decir que la gran mayoría de esas variables, nosotros no tenemos el control. Entonces, muchos de estos rasgos empiezan a generarse o inclinarse al desequilibrio o a evidenciar lo que podríamos llamar la debilidad del temperamento, en virtud de que estamos muy ocupados muchas veces tratando de controlar aquello que no podemos controlar. Hay cosas que están por fuera de nuestra capacidad, hay cosas que están por fuera de nuestra comprensión, y hay cosas que observamos de manera sesgada. ¿Qué significa de manera sesgada? La vemos a través de nuestro propio lente. Y eso lo vamos a ver mucho más evidente cuando estemos allí con el paciente, porque nos vamos a dar cuenta que el paciente, pues, muchas veces tiene percepciones que decimos, uy, está como exageradito. Tu forma de ver la realidad no es una forma objetiva, no es una forma real. Y si el paciente logra entender esta realidad, eso sí es una realidad, entonces él va a poder transformar su pensamiento, de su pensamiento su conducta, y de su conducta la forma en que percibe la realidad, sin dejar de ser lo que es. Y esto es muy importante. El paciente no va a dejar de ser lo que es. Se los mencionaba en la clase pasada y les decía, no podemos pretender que los pacientes cambien su forma de ser o lo que son, o
abordarlos de una manera deliberada para tratar algo que para ellos no sea lo que realmente ellos quieren trabajar. Hay ciertas cosas que los pacientes no quieren cambiar porque no lo consideran una afección, una enfermedad, una molestia. Entonces, pues es algo sobre lo cual no podemos trabajar. Pero siempre, si bien no podemos generar transformaciones en lo que respecta a procesos radicales como querríamos, en lo que respecta a la mente podemos ser una apertura, un faro de luz, un orientador para poder guiar a que las personas tengan una mejor condición y calidad de vida. En el siguiente rasgo, cuando hablamos acerca del rasgo temperamental flemático, el humor asociado al flemático, pues es la flema. Las personas flemáticas son tranquilas, son serenas, son pacientes, son confiables, suelen ser muy equilibradas, con naturaleza de paz y con una disposición relajada. Cuando hay predominancia de la flema en el cuerpo, Hipócrates creía que se produce este temperamento y las personas son lentas para airarse. Es lo que diríamos, hay personas que no se enojan fácilmente. Prefieren inclusive a veces aguantarse muchas cosas con tal de estar en un entorno estable, en un entorno pacífico, no tener problemas. Son personas que tienden a ser leales, consistentes, pero también cuando están en esta condición, pues van a ser personas poco motivadas, van a ser personas egoístas, van a ser personas que van a ser autoprotectores, muy indecisos, muy cobardes, y a diferencia del melancólico, van a ser ansiosos. Y así como hablábamos en torno a la depresión, vinculándola con un exceso de pasado, la ansiedad es un exceso de futuro y es la incertidumbre y el temor que demarca el no saber qué va a pasar. Todos lo hemos experimentado de una u otra forma y es normal. El problema es cuando esto se vuelve crónico. Entonces hablamos de cuadros de ansiedad. ¿Significa entonces que el sanguíneo, el colérico y el melancólico no se ponen ansiosos? Sí, pero es mucho más predominante del paciente flemático, así como es más predominante del melancólico deprimirse en relación a los otros. Los otros pueden llegar a sentirse tristes, pero no deprimidos al nivel del melancólico. Entonces, en el caso del flemático, ese exceso de ansiedad, ese exceso de futuro, va a hacerle perder la tranquilidad, la confiabilidad, la organización en la cual él se siente bien. Entonces es necesario generar un abordaje para ese proceso de ansiedad. El paciente se sienta más tranquilo, más relajado, donde perciba la realidad desde su presente, desde donde puede actuar para construir y contribuir en su futuro, pero sin perder de vista el presente, no viviendo en el futuro. Y el cuarto temperamento es el temperamento sanguíneo. Este temperamento sanguíneo está asociado a la sangre, son individuos extrovertidos, sociales, optimistas, entusiastas, muy buenos comunicadores, amigables, les gusta la interacción social. Y la teoría hipocrática dice que cuando la sangre abundaba, se daba lugar a este temperamento en personas que son alegres, optimistas, que les gusta relacionarse, que les gusta hablar, que son amistosos, que son atentos, expresivos. Cuando entran en una condición de desequilibrio, se manifiesta la parte de debilidad donde son inestables, indisciplinados, improductivos, egocéntricos, exagerados, orgullosos. Entonces, volvemos a ese mismo paradigma y es el hecho de que todo tiene su yin en su yang y su yang en su yin. ¿Qué significa eso? Que todo, absolutamente todo, tiene aspectos positivos y aspectos negativos, aspectos fuertes y aspectos débiles, y que es necesario aprender a convivir, aprender a gestionar y aprender a interpretar
la realidad en torno a estas variables. Pero como nuestro tema principal es el tema de la homeopatía, en la homeopatía hay muchas cosas que se relacionan con los propuestos hipocráticos, por supuesto, más que con los propuestos galénicos, porque como sabemos, Galeno desarrolló el sistema médico convencional mucho más orientado en el otro aforismo, en el aforismo contrario al aforismo homeopático. El aforismo homeopático es el similia similibus curentur y el aforismo galénico es el contraris contrarius curentur. Ellos trabajan con la ley de los contrarios, nosotros trabajamos con la ley de los similes. Pero Hahnemann, en su organón, nos habla acerca de los miasmas. ¿Qué son los miasmas? Para aquellos que no estuvieron en nuestro diplomado de miasmas homeopático y para quienes lo deseen tomar, es una muy gratificante experiencia para conocer una de las partes teóricas fundamentales de la homeopatía. En palabras del doctor Proceso Sánchez, quien no sabe de miasmas no sabe de homeopatía. Los miasmas son unas diatesis, unas predisposiciones propuestas por Hahnemann para que, así como la teoría de los temperamentos clasifica la esfera mental según Hipócrates, para Hahnemann las enfermedades crónicas están relacionadas con 3 miasmas principales y 2 pseudomiasmas. No hay una relación directa, no quiere decir que Hahnemann tomó como base lo hipocrático y desarrolló los miasmas, no hay una relación directa o estandarizada en la homeopatía clásica para con la teoría de los temperamentos, pero hay algunas asociaciones basadas en características y en predisposiciones tanto de los miasmas como de los temperamentos que nos permiten generar la correlación que vamos a hacer. Cuando hablamos acerca de estos miasmas, hablamos primeramente del miasma sorínico. Hahnemann nos dice que el miasma sorínico es el origen y es de la enfermedad crónica más antigua y son las enfermedades de la piel. Es un miasma caracterizado por la hipofunción derivado de la enfermedad que conocemos como psoriasis. No quiere decir que alguien que tiene la predisposición miasmática tenga la enfermedad, no. Quiere decir que quien tiene el miasma es porque lo heredó un antepasado suyo, tuvo esta condición y lo que pasó fue que la adquirió por causa del proceso de herencia genética. A la fecha es muy difícil hablar de que una persona tenga un miasma puro por las diferentes mezclas étnicas, raciales, continentales y demás, pero sí hay ciertos rasgos que todavía predominan. Este rasgo o este miasma sorínico, es el miasma inicial, es un miasma relacionado con la hipofunción, es decir, todo tiende a funcionar menos de lo normal. ¿Y por qué está relacionado con las enfermedades de la piel? Porque surge cuando el hombre primitivo está viviendo en espacios muy silvestres y al estar viviendo así, entonces se corta, se raya, se aruña la piel, se lastima la piel y empieza a colocarse lo que tiene a mano, emplastos de plantas, barro, heces, orina, saliva de él, saliva de otros animales, y esto se infecta, se sobreinfecta, no hay forma de tratarlo, y la piel empieza a enfermar. Entonces surge una primera predisposición de la enfermedad crónica. Como hablamos de que estos sujetos del miasma sorínico son personas que tienen procesos hipofuncionales. Este miasma está asociado con la sensación fundamental de insuficiencia, problemas crónicos de la piel, tendencia a enfermedad crónica recurrente. Es el miasma de la debilidad, de la hipofunción. Entonces podemos relacionarlo con el temperamento melancólico. ¿Por qué? Porque es un temperamento pasivo, introspectivo, pesimista, preocupado, ¿sí? Entonces encontramos de que hay una relación en la predisposición tanto del melancólico, la introspección, la preocupación y la tristeza, con esa sensación de insuficiencia, de debilidad, de vulnerabilidad del miasma sorínico. Luego Hahnemann nos dice de que las personas dejaron de estar
en asentamientos y empezaron a viajar. Se hicieron mayormente nómadas y en ese proceso de nómadas, de estar de un lugar a otro, empezaron a tener prácticas sexuales diversas. Y en la gran mayoría de casos, pues prácticas sexuales de riesgo, sin ningún tipo de protección, porque ni siquiera existía el concepto. Entonces surge el segundo de los miasmas, que es el miasma sifilínico. Ese miasma sifilínico está asociado, como su nombre lo dice, a la enfermedad de sífilis. Vuelvo y les reitero, que alguien tenga el miasma sifilínico no significa que es un sifilítico ni que ha tenido sífilis. No, quiere decir que un antepasado suyo tuvo sífilis y le legó genéticamente una predisposición de este miasma. ¿Con qué temperamento lo podemos vincular al miasma sifilínico? Lo vamos a relacionar con el temperamento sanguíneo. ¿Por qué? Porque este temperamento es extrovertido, optimista, sociable, es alegre, disfrutan la interacción social y las características del miasma sifilínico es el proceso de extroversión, de procesos en los cuales todo se da en un ambiente de excesos, porque hablamos de que el miasma sifilínico es el miasma de la destrucción y la degeneración celular. Por eso enfermedades graves y destructivas están consideradas vinculadas a esta predisposición sifilínica. La relación que podemos encontrar en este temperamento y este miasma es esa naturaleza extrovertida, esa tendencia de los excesos, ¿sí? Donde se puede contrarrestar o ocultar esa gravedad y destructividad del miasma sifilínico. ¿Por qué lo coloco en esos términos? Porque resulta de que en este miasma se encuentran personalidades, por ejemplo, que en el día son personas trabajadoras, hombres de negocios, que les gusta ganar dinero, ser extrovertidos, son muy trabajadores, son muy buscadores de las oportunidades, pero suelen llevar de manera simultánea vidas privadas en las cuales hay excesos de licor, excesos de drogas, excesos de sexo, excesos en cualquier tipo de proceso que pueda estar orientado a la destrucción, ¿sí? El miasma sifilínico es un miasma altamente destructivo, por eso los procesos de las células se dan en el margen de la necrosis, la destrucción, la degeneración de las enfermedades graves y destructivas del cuerpo. Ahora bien, tanto el temperamento flemático como el temperamento colérico van a estar relacionados al tercer miasma. ¿Por qué estos dos rasgos de temperamento van a estar relacionados con el tercer miasma? Hahnemann dice que este tercer miasma surge cuando el hombre vuelve a sentarse, ya deja de ser nómada, se vuelve sedentario y empieza a cosechar y empieza a tener animales y empieza a tener interacción con sus animales y tiene sus animales en casa y duerme con ellos y los tiene cerca y está con ellos todo el día. Y desafortunadamente, bien sea por contacto indirecto o por contacto directo, el hombre se contagia de lo que conocemos bajo el nombre de blenorragia o bajo el nombre mayormente común que es la gonorrea. La gonorrea es una afección que está en la flora bacteriana de la genitalidad de algunos animales, como los perros, y está de manera natural, de manera normal. Pero cuando entra en interacción con el ser humano, entonces esas bacterias no son amigables con el ser humano y se da el proceso de infección. Entonces, volvemos al mismo punto. No significa que la persona del miasma psicótico tenga gonorrea. Lo que significa es que un antepasado suyo la tuvo y esto dio lugar a un proceso vinculado con la hiperfunción. ¿Sí? El miasma psicótico es el miasma del crecimiento excesivo, de las alteraciones celulares, de los problemas con la retención de líquido. Todo quiere trabajar más de lo normal.
conductas excesivas, problemas y trastornos con la acumulación. ¿Sí? Todo tiende a funcionar más de lo normal. ¿Sí? Entonces vemos que en el temperamento colérico, las personas son enérgicas, ambiciosas, dominantes y propensos a la ira y agresividad, que también son conductas excesivas y desequilibradas encontradas en el miasma psicótico. La naturaleza expansiva y descontrolada del colérico podemos relacionarla con esta tendencia miasmática de la psicosis, la acumulación, el crecimiento excesivo o anormal de las células, así como estas manifestaciones en el comportamiento. Por otro lado, el otro temperamento, el temperamento flemático, lo podemos relacionar también con este miasma, porque aunque estas personas son tranquilas, serenas, estables, el flemático tiene tendencias psicóticas de acumulación y retención, de lentitud, de apatía, de congestión, de estancamiento, en donde compartirían esos rasgos. Entonces empezamos a ver que algo que propone Hipócrates, que trabaja Galeno, también se puede relacionar con lo propuesto por Hahn a través de los miasmas. ¿Por qué los miasmas cobran tanta importancia? Porque nos permiten entender varias cosas. Primero, la enfermedad crónica, de dónde proviene la enfermedad crónica. Segundo, tanto nos sirven para esa identificación y postular el tratamiento de la enfermedad, como también nos permiten generar procesos preventivos en torno a las predisposiciones miasmáticas. De igual manera, también los miasmas nos van a contribuir a conocer la personalidad que tienen los individuos y de esta manera poder generar procesos mucho más asertivos en lo que respecta a la terapia homeopática. El proceso de elección del medicamento, el proceso de orientación y demás aspectos particulares que son significativos en el tema de la esfera mental en homeopatía. Entonces, hemos visto una teoría antigua, una teoría homeopática que todavía tiene mucho sentido y vigencia dentro de la aplicación terapéutica de la homeopatía. Y ahora vamos a ver teorías un poco más contextuales en relación a lo que es personalidad, temperamento y carácter. Estas teorías son propuestas con el fin de poder entender un poco más a las personas y en el ámbito terapéutico, pues esto es determinante. Entonces, en lo que respecta a teorías de personalidad, una de las mayormente aceptadas y más importantes a la fecha es el modelo de los 5 grandes o el modelo Big Five, en donde se nos proponen que la personalidad puede ser descrita en términos dimensionales, en donde se evalúa la apertura a la experiencia que tienen las personas, su capacidad de responsabilidad, su capacidad de extraversión, su capacidad de amabilidad y su nivel de neuroticismo. Entonces, cuando hablamos de apertura a la experiencia, cómo las personas entienden la realidad, cómo se disponen a la realidad, qué tanto son responsables consigo mismo y con los demás, qué tanto son extravertidos, es decir, qué tan fácil se les da la interacción social, qué tan amables son, y cuando hablamos de amabilidad hablamos de empatía, y qué tanto rasgo hay en la esfera del neuroticismo, es decir, de aquellos rasgos vinculados a entender la realidad de una manera sesgada, de una manera distorsionada, una distorsión cognitiva, una disonancia cognitiva, una forma errada de ver la realidad. Y este punto es muy importante y es un punto que nosotros como terapeutas homeopáticos y de cualquier tipo de terapia tenemos que estar muy prestos para saber sobre esas disonancias cognitivas. Cuando las personas tienen pensamientos sesgados, cuando las personas tienen distorsiones de la realidad,
porque el hecho de que interpretemos lo que vemos, lo que sentimos, no significa de que eso es la realidad. ¿Qué tan consecuente es mi manera de interpretar la realidad con la verdad? Y eso es muy importante. A veces es complejo, de hecho es un proceso que demanda cierta complejidad, pero que si logramos disponernos a este tipo de procesos, pues vamos a vivir más tranquilos, más felices. Este modelo de los 5 grandes es un modelo ampliamente aceptado, es utilizado en psicología para evaluación y para comprensión de la personalidad. También en psicología suele utilizarse en lo que respecta a personalidad los rasgos de personalidad propuestos por Cattell. Estos rasgos de personalidad propuestos por Cattell son 16, donde puede describirse en diferentes variables que permiten conocer un poco más a la persona. Cattell, utilizando un enfoque empírico basado en el análisis de factores, nos describe y propone que la personalidad puede ser clasificada en 16 rasgos principales o en 16 factores. ¿Sí? Entonces, Cattell nos habla de la calidez, permitiéndonos conocer en relación cómo la persona refleja su capacidad de empatía, de amabilidad, de afecto para consigo mismo y para con los demás, ¿sí? Esto es un rasgo muy importante de la personalidad. El segundo rasgo del cual nos habla Cattell es el razonamiento y representa la capacidad cognitiva y la inteligencia, entendiendo que todos somos muy inteligentes, solamente que no somos inteligentes para las mismas cosas, ¿sí? Y eso es algo muy importante que siempre tenemos que tener en cuenta. Muchas veces sobrevaloramos nuestras capacidades, subvaloramos las capacidades de los otros, pero no entendemos de que si se pretende que un pez escale un árbol, pues nunca lo va a poder. Y el pez se quedará pensando que entonces él es incapaz o no es lo suficientemente inteligente. Eh, Hay ciertas disposiciones en todo esto que están orientadas a que generemos reconocimiento de qué es en lo que somos buenos, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades. Y esta variable del razonamiento, esta variable vinculada a esa capacidad cognitiva e intelectual, pues muchas veces suele ser muy confrontativa, porque precisamente es necesario que entendamos que no tenemos por qué tomar como referencias las dinámicas del otro. Tenemos que tomar como referencias nuestras dinámicas propias y saber para qué somos buenos y potenciar eso en lo cual somos buenos. ¿Listo? Cattell, la tercera variable de Cattell nos dice que es la estabilidad emocional, y esta estabilidad emocional está orientada a indicarnos el nivel de control emocional y la capacidad para manejar o gestionar el estrés. Yo les mencionaba en relación al tema de vivir en el futuro, vivir en el pasado, les decía la importancia de vivir en el presente. ¿Por qué es importante vivir en el presente? Ah, bueno, porque evitamos estar deprimidos o evitamos estar ansiosos, pero en el presente hay algo que se llama estrés y es un factor que tenemos que aprender a gestionar. Básicamente porque gestionando el estrés damos lugar a gestionar nuestras emociones y viceversa. Y por medio de esta práctica, pues lo que vamos a lograr es orientarnos a controlar quizás lo único sobre lo cual realmente tenemos capacidad de transformar o de gestionar. Creemos que tenemos la capacidad no sé, controlar a los otros, controlar ciertas variables. No tenemos esa capacidad, pero tenemos la capacidad real de poder gestionar nuestras emociones. Entonces, de ahí que Cattell nos dice que para generar esa evaluación de la personalidad
es necesario conocer cómo se da esta estabilidad emocional. El cuarto valor de Cattell es la dominancia y hace referencia a la tendencia a ser asertivo, dominante y tomar el control. Recordemos de que la asertividad, la dominancia y el control pueden ser factores positivos como pueden ser factores negativos. Depende cómo se asuman los roles de liderazgo para generar dirección o directrices sobre los otros. La quinta variable de Cattell es la vivacidad, que nos habla acerca de la energía, el entusiasmo y la espontaneidad con que las personas interactúan. Qué tan animadas, qué tan divertidas, qué tanto disfrutan de las actividades sociales, porque eso también nos permite reconocer ciertos aspectos de cómo está su condición de personalidad. La sexta variable de Cattell es la conciencia social, que representa la adherencia a las normas y a los valores sociales, es decir, qué tanto las personas se adhieren a respetar la norma, a ser disciplinados, a entender la dinámica social. Eso es determinante porque aquellos que prorrumpen y no se adhieren a la norma y no tienen valores sociales, pues son personas denominadas antisociales. Y estamos hablando de condiciones de personalidad, por consiguiente, serían personas catalogadas dentro de lo que son los trastornos de personalidad antisocial. ¿Qué significa eso? Una persona antisocial es una persona que su personalidad, su forma de rasgos consistentes de lo que es, está en contra de la dinámica social. Y básicamente este punto de la conciencia social pues nos invita a reflexionar en esa parte. La séptima variable propuesta por Cattell nos habla acerca de la sensibilidad y hace referencia a identificar las tendencias sentimentales de afecto y sensibilidad emocional que pueden tener las personas, es decir, qué tan empáticas son, qué tan fácil se conmueven por las experiencias emocionales que vivencian, que perciben de los otros. Esto es muy importante porque sin empatía no hay dinámicas sociales e interacciones sanas. El octavo punto propuesto por Cattell es la vigilancia y es para identificar qué tan cauteloso, desconfiado y atento a las posibles amenazas pues es la persona. Y esto es muy importante porque a veces podemos decir, pero es que ser desconfiado no es bueno. Los chinos dicen, es bueno confiar y es mejor desconfiar. ¿Por qué? Porque la vigilancia está enmarcada dentro de un aspecto determinante que es el autocuidado. Y esto es muy importante, es muy importante. Entonces, si un personaje, si un individuo no es lo suficientemente precavido, si es una persona que puede confiar, pero estar precavida, o personas que no confían para nada en nada ni en nadie, y entonces son personas paranoicas, personas con delirios persecutorios. Entonces, todo eso empieza a jugar un papel determinante y muy importante en este tipo de proceso. El noveno aspecto del cual nos habla Cattell es la abstracción, que refleja la tendencia de pensar de manera abstracta y orientada a las ideas. ¿Qué significa esto? Todos tenemos dinámicas mentales que permiten proyectar lo abstracto de la interpretación de la realidad y la forma en la cual construimos y orientamos nuestras ideas. Para Cattell este rasgo es muy importante, ya que permite saber qué tanto las personas tienen capacidad de reflexión, introspección, disfrute de la teoría, disfrute del proceso de reflexión filosófico. Y esto es muy importante. El paso o la variable, más que paso, la variable número 10 que nos propone Cattell para identificar la personalidad es la privacidad. Y es qué tendencia tiene la persona a ser reservado o mantener una vida privada. Personas que son totalmente introvertidas, personas que son totalmente reservadas, tanto con sus pensamientos como con sus sentimientos, hasta qué punto esto es total y absolutamente sano.
sí, está bien en una medida. Podríamos decir que todas estas variables de personalidad van a tener unas medidas, entonces es muy importante saber que estas valoraciones pues tienen, no hay algo que se pueda denominar bueno o malo, sino algo que está dentro de una función o una dinámica normal o algo que está rayando en una dinámica que pueda ser anormal y que sea un rasgo de alerta, de llamado de atención para tomar ciertas medidas. La siguiente variable que nos propone Cattell es el aprecio por el cambio. Esta variable lo que hace es reflejar la tendencia a sentirse ansioso, inseguro o preocupado por el futuro. Es una variable en torno a la ansiedad. Entonces, ¿qué tan conscientes son las personas de sus limitaciones y qué tanto logran preocuparse por los riesgos? Es normal. Todos tenemos incertidumbres por el futuro. Pero ¿hasta qué punto esas incertidumbres son reales o proporcionales y gestionables? Entonces, eso es lo que toca identificar. La variable número 12 nos habla de la apertura a la experimentación, donde Cattell nos dice que toca observar la disposición a experimentar cosas nuevas y ser flexible. Por ejemplo, personas que disfrutan de la innovación, que están abiertos a nuevas ideas, que son libres pensadores, o personas que por el contrario están totalmente sesgadas, cerradas y que no quieren generar variables de cambio o de aceptar a los otros. La variable número 13 es autosuficiencia y es para identificar la capacidad de independencia y autosuficiencia de las personas, saber si las personas prefieren trabajar solas, confiar en sus propias habilidades o si son personas que fácilmente pueden trabajar en equipo o no prefieren trabajar en equipo, sino que para ellos es mucho mejor así. La siguiente variable es autosuficiencia. Y la autosuficiencia nos habla de la capacidad que tienen las personas o de los rasgos de ser independientes, trabajar y hacer sus propias habilidades. La variable 14 nos indica qué tan se denomina perfeccionismo y nos habla acerca de qué tan organizado, preciso y preocupado por los detalles pueden ser las personas. Individuos meticulosos, con altos estándares, perfeccionistas o personas que no son capaces de tolerar un error, una falla, pero que esto ya se convierte en procesos de obsesión. La variable número 15 se denomina tensión y refleja la tendencia a ser impaciente, tenso y fácilmente frustrado. Son para valorar qué tan inquietas son las dinámicas de soportar de una persona, qué tanto es su capacidad de resiliencia y cómo actúan bajo presión. Y la variable 16 que nos propone Cattell es aprensión, para identificar la tendencia de inseguridad y preocupación y saber qué tan fácil las personas dudan de sí mismo y temen al fracaso. Entonces, estas variables, ¿por qué son importantes y qué tienen que ver con la homeopatía? Resulta que en homeopatía nosotros manejamos algo que se llaman cuestionarios homeopáticos. Estos cuestionarios homeopáticos son historias clínicas que en su mayoría pues son estructuradas para generar procesos de identificación y de repertorización para las elecciones de los medicamentos. Entonces, se vuelve muy importante el manejo de estos criterios, de estas definiciones, porque así podemos saber y conocer mucho mejor a las personas. Así podemos identificar qué tanto está una persona dentro del rango normal y qué tanto está una persona dentro de rayar en un rango
que podríamos considerar patológico o psicopatológico, moderado o grave o leve. ¿Listo? Entonces, por eso estas variables son muy importantes conocerlas para poder eh, profundizar en el proceso de abordaje. Si bien nosotros en la consulta homeopática no vamos a definir la personalidad de la persona en relación a aspectos psicológicos, sí vamos a procurar reconocer rasgos de su personalidad para vincularlos con los rasgos del remedio. Hay otras teorías de personalidad, como la propuesta por Carl Jung, donde todo se basa en las funciones psicológicas como la sensación, la intuición, el pensamiento, los sentimientos, en los procesos de actitud, la introversión y la extroversión. La pueden profundizar, también está muy relacionada con lo propuesto por Jung, con los arquetipos del inconsciente, y esto tiene mucho que ver con las flores de Bach, que es un sistema afín a la homeopatía. En lo que respecta a temperamento, ahí está la teoría del temperamento de Thomas y Chis, que es contextual, en donde nos dice que hay unos temperamentos en los niños, básicamente temperamento fácil, difícil y de adaptación lenta, ¿sí? En donde los niños se adaptan de manera fácil, de manera difícil o de manera lenta para el proceso de actividades, empatía, relaciones sociales y dinámicas en general. Y está el modelo de Rothbard, en donde también se habla de las tres dimensiones del temperamento, y este tiene que ver con la extraversión, la surgencia, el afecto negativo y el control del esfuerzo. En estas dimensiones se refleja la predisposición que tiene en especial los niños a nivel genético para poder modular su temperamento. Recordemos que el temperamento es una base disposicional biológica. Y en lo que respecta al carácter, encontramos la teoría de Erickson sobre el desarrollo psicosocial del carácter, que es las 8 etapas del desarrollo de Erickson, en donde se nos dice que el carácter se desarrolla a través de una serie de etapas, cada una con un conflicto psicosocial, y a su vez, estas etapas, que son la etapa prenatal, la etapa de la niñez, la primera infancia, la infancia intermedia, la adolescencia, la etapa adulta temprana, la adulta intermedia y la adulta tardía, van a ser momentos en donde el carácter va a estar contrastado con lo que es el conflicto psicosocial para desarrollarse y llegar a un entorno saludable. También en lo que respecta al carácter está la teoría de Cloninger, en donde se nos habla del modelo de la personalidad de los 7 factores, y este modelo de los 7 factores nos habla de 3 dimensiones del temperamento: la búsqueda de las novedades, la evitación del daño y la dependencia de la recompensa, además de las 4 dimensiones del carácter, que sería la autodirección, la cooperación, la autotrascendencia y la persistencia. Esta teoría de qué viene. Viene a decirnos que el carácter tiene variables como la herencia, el afecto, la nutrición, la salud física, el desarrollo neuropsicológico, el ambiente y el aprendizaje para determinar lo que respecta al carácter y por consiguiente lo que respecta a la personalidad. Todo esto son variables, son rasgos y generan mucha importancia porque permiten generar conocimiento de las personas, de quiénes son las personas, quiénes son los que vienen a consultarse. En nuestras siguientes clases, ¿qué vamos a hacer? Vamos a adentrarnos en lo que respecta a la materia médica. Vamos a revisar algunos medicamentos, tales como aconitum, anacardium, argentum nitricum, arsenicum album,
en relación a rasgos de la personalidad y de estos remedios y cómo vamos a poder aplicarlos en la práctica de la homeopatía, cómo vamos a poder utilizarlo en la clínica homeopática, y todo esto que hemos hablado el día de hoy va a contribuir a que entendamos qué tan colérico, flemático, melancólico, psicótico, sorínico, sifilínico, qué tan introvertido, extrovertido puede llegar a ser una persona cuando está allí en el consultorio. Entonces, un proceso que desde la teoría y la práctica vamos a poder vivenciar y potenciar para lo que respecta nuestro desempeño de la terapia.